Y tal como decía la hermana Marix en la enseñanza de la mañana, estamos hablando del reino. Estos mensajes, ya que el tema del mes de septiembre es trabajando hasta que Cristo venga. Trabajando hasta que Cristo venga. Así que para poder mostrar el trabajo que nos toca hacer, amados hermanos, es necesario que nosotros nos convirtamos en verdaderos trabajadores del reino para que el reino crezca, que podamos ser parte de que se pueda ensanchar, ampliar, agrandar el reino de Dios. Porque estamos nosotros en un tiempo en donde el reino está sufriendo violencia. Hay dos reinos, hermanos, hay dos reinos. Está el reino de Satanás y está el reino de Jesucristo. Entonces, en esta mañana queremos hablar de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer dentro del reino. Como estamos hablando de que hay que trabajar hasta que Cristo venga, hay que hacer un trabajo para que el reino sea grande, que la gente sea salva. Y para eso nosotros no necesitamos salvarnos, ¿verdad? Prepararnos nosotros para también darle a otro lo que de gracia hemos recibido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que vamos a leer un poquito más allá, en donde leímos el domingo pasado, anterior a este, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la parábola del sembrador. Y ahora queremos mostrar el reino de Dios a través de otra parábola. Porque el Señor habló a su pueblo a través de las parábolas para mostrarle el reino, para enseñarle. Y entonces, por eso le preguntaron, ¿y por qué que tú le enseñas en parábola a los discípulos? Y Él les dijo, porque a ellos les he dado a conocer los secretos, los misterios del reino. O sea, se lo voy a presentar en parábola para que ellos los entiendan, más así no lo entiendan los contrarios. Los que son del reino de Satanás no los van a entender, pero los que son del reino de Dios los entenderán, lo comprenderá, entenderá todo lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Así que estemos prestos, hermanos, estemos atentos y vamos a leer en la palabra esta parábola que nosotros conocemos muchísimo también y la hemos leído, pero el Señor quiere revelarnos hoy a nosotros un poco más de la palabra. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 24 hasta el 30. Y también vamos a ver la explicación de esta parábola en el verso 36 al 43. Dice la palabra de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en su granero. Amén. Vamos a leerle también, hermanos, la explicación que Jesús le da a esta parábola. En el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día del fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que tiene oído para oír, que oiga. Amados hermanos, sé que ustedes han escuchado tanto de esta parábola y aquí está explicada claramente el significado. Aquí dice, si uno se detiene, no hay que buscar muchas cosas porque está explicada por Jesús también. Ahora bien, el Señor quiere revelárnoslo a nosotros en este tiempo, porque nosotros estamos en el mundo y el mundo es el campo. Entonces, en algunas ocasiones, nosotros somos como terreno. Gracias. Somos como terreno. Terreno bueno, terreno malo, terreno pedregoso, terreno que hay que trabajarlo. Ahora Jesús, que es el sembrador, quiere sembrar en el terreno. Y tú y yo también somos terreno. Ahora, hermanos, es bueno ver una diferencia entre esa semilla que se va a sembrar. El Señor está explicando que Él va a sembrar una semilla en la tierra. Y explica en esta parábola que la semilla era buena. Fue buena. Él cogió una semilla buena, una semilla de trigo, una semilla que produce, una semilla que da de comer a la gente, una semilla que sabe doblarse cuando tiene mucho fruto. Cuando tiene tanto fruto, el trigo, hermanos, se inclina, se dobla, porque la cantidad y el peso que tiene encima por los frutos que lleva hace que se doble. El mensaje que el Señor le quiere decir a la iglesia en esta mañana es que el que es trigo lleva peso por el fruto que lleva. No sé si ustedes han visto ramitas de algunos árboles que el fruto es tan grande y la ramita uno cree que se va a romper. Hay unas ramitas, hermanos, que tienen unos aguacates grandísimos y las ramitas se descuelgan hacia abajo. A veces hay unos mangos tan grandes que doblan la ramita. Hay hermanos que de igual manera llevan el fruto y el peso los hace doblar. El peso es grande de los frutos. Es decir, hermanos, que el compromiso, el trabajo y el peso para poder tener estos frutos nos hace doblegarnos delante de Dios. Nos hace humillarnos delante de Dios. Pero no pasa así con la cizaña, hermanos. En el caso de la cizaña es diferente. La cizaña no tiene fruto. La cizaña es una semilla que por dentro tiene veneno. Es venenosa. Entonces, cuando se siembra la cizaña, esta no va a germinar el fruto. Va a subir una matita, pero no va a tener fruto. Y esta mata siempre la veremos erguida, recta, derecha, porque no lleva fruto, no tiene peso. ¿Se entiende, iglesia? ¿Entiende el que lleva peso qué es lo que está pasando?
el que tiene el peso encima, que se siente doblado, ¿sabe lo que está pasando? La persona que nosotros vemos erguida no lleva fruto. ¿Quién es la persona que siempre está erguido? El arrogante y el orgulloso. Una persona que siempre se cree y siempre está muy derechito, muy erguido, muy... En cambio, siempre veremos a las personas que está trabajando duramente, lo veremos un poco así, porque el peso del trabajo lo hace estar así, pero con alegría. En medio de todo lo hace con alegría. Así, amados hermanos, que el Señor toma el trigo y la cizaña para explicarnos a nosotros que estamos en el mundo y que en el mundo hay dos reinos. El reino de Dios, que es en el que nosotros tenemos que predicar y trabajar duramente para sembrar la sana palabra del Evangelio de Jesucristo. Pero que cuando se siembra esa semilla de trigo en la vida de la persona, va a ocurrir lo que ocurre en esta parábola. Dice que se sembró una buena semilla. ¿Y qué fue lo que pasó? En la noche, hermano. El problema estuvo en la noche. ¿Por qué? Porque durante el día los labradores, los que estaban cuidando la tierra, estaban despiertos, atentos y en vigilancia. Así que nadie iba a poder entrar a sembrarle porque ellos se iban a dar cuenta. ¿Saben cuándo es que entra el enemigo? Cuando estamos dormidos, cuando estamos descuidados, cuando no estamos velando y cuando no estamos atentos. Vino de noche. El enemigo planificó entrar de noche. ¿Saben qué simboliza la noche también, hermano? Los problemas que muchas veces nosotros tenemos en la vida. Y a veces cuando estamos con un problema, nos cegamos. Nos cargamos con el problema y no vemos más allá. Y solamente estamos viendo el problema y dejamos en descuido las demás cosas por atender al problema que nos está agobiando. Por eso muchas personas ante el problema se descarrían y se van al mundo, porque no buscan la ayuda en Dios para resolver el problema, sino que entienden que son muy inteligentes y lo pueden resolver por sí solos. Nosotros lo que entendemos que no podemos resolver un problema solo, lo contrario, nos vamos a rodillas a clamar, a pedirle a Dios que nos ayude a resolverlo, porque le decimos, Padre, no podemos solo. Ayúdanos a resolverlo, porque sin ti no lo podemos resolver. No entregamos el problema, hermano, no nos entregamos al problema, nos entregamos a la voluntad de Dios y a clamar a Dios para que nos ayude a resolver el problema. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis amados hermanos? Que el enemigo es tiene una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. No es la sabiduría que viene de lo alto. Hay muchas personas que dicen, pero esta persona es muy sabia, esta persona es muy inteligente, esta persona tiene sabiduría. No, hermano. Recuerden que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, no hace daño. Esta sabiduría tiene que ver con el temor a Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ninguna persona que no tenga temor de Jehová no puede ser sabio. La sabiduría con la que hace la cosa son las habilidades que da aquel otro, una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Por eso a veces vemos tantas cosas que hacen algunos y uno se sorprende, pero no se crean que con la sabiduría que viene de Dios, porque la sabiduría de Dios no hace daño al prójimo. Entonces, vemos cómo el enemigo ataca y busca el espacio apropiado. Aprovecha la debilidad para el ataque. Se planifica. No le importa el tiempo que dure. El enemigo no es desesperado para preparar un ataque.
Él no se desespera, Él lo organiza muy bien y va a esperar el momento apropiado de nuestra debilidad para venir en el ataque. Porque cuando estamos en la parte fuerte, no, porque sabe que vamos a poder responder. Pero cuando estamos débiles, ahí entonces el enemigo nos ataca. Por eso, hermanos, que tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para que cuando venga el enemigo al ataque, no nos derribe y no caigamos a tierra. Pero aún así dice el Señor, 7 veces cae a punto y 7 veces lo levanta. Lo que no nos podemos quedar en el suelo, hay que ponerse en pie, aunque nos hayamos roto una patita, hay que levantarse con la otra, llevar al médico, vendarla y hacer como hizo el buen pastor. Sanar la patita herida, vendada, pero seguir hacia adelante. No nos quedamos tirados en la tierra, amados hermanos. Estamos trabajando en un reino de amor. Estamos trabajando para un reino diferente. Estamos sirviendo a un reinado distinto. Estamos preparando para un reinado diferente. Un reinado de justicia. En donde el rey que va a dirigir y en el que dirige, pero que un día le veremos dirigir, y nosotros podemos estar ahí, es nuestro Señor Jesucristo. No es el reinado de los hombres, hermanos. No es un gabinete político en el que nosotros conocemos y podemos describir bastante bien cómo se dirigen los gobiernos, cómo se manejan los gobiernos. Es por esto que aquella mujer aprovecha pensando que el reino era igual que el de los hombres y se aprovecha y le dice, Señor, mira, los 2 hijos míos, póngalo a uno ahí en un puesto bueno, ¿verdad? Está parafraseando yo, y el otro también. En alguno de esos ministerios, me imagino yo, parafraseando, colócalo ahí, porque estaba pensando que el reino para el que nosotros trabajamos es similar al reino de los hombres. No, hermano, este reino es muy distinto. Por eso el Señor está explicando esta parábola y nos ayuda a entender que nosotros en este reino, en el mundo en el que estamos, vamos a convivir con la cizaña que fue sembrada mientras se dormía, en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Sembró la cizaña. La cizaña se disfraza, hermano. La cizaña es tan parecida al trigo que usted se confunde. Pero cuando la cizaña está chiquita, ni siquiera se nota, pero tiene la semilla del veneno. Pequeño empieza a crear entre los hermanos problemas, a crear divisiones, a crear situaciones. Y el Señor dice, por su fruto lo van a conocer. A veces nos cuesta trabajo a nosotros darnos cuenta quién es cizaña y quién es trigo. Pero otra vez se lo vemos tan claramente, porque el Señor dice, es por el fruto que lo van a conocer. Y el fruto que está dando no es un fruto digno de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué seguimos como si no supiéramos, hermanos? Muchas veces nosotros sabemos lo bueno. Y el Señor dijo, ay de que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A veces uno sabe lo que es bueno y permite que lo que es malo se practique, uno sabiendo que no es bueno. Porque las palabras del reino son claras. El Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios que consume con el fuego. Consume el pecado. El Señor dice en esta parábola, no quiten la cizaña, déjenla ahí. Porque en aquel día, ¿saben lo que voy a hacer? Yo voy a recoger primero la cizaña antes que el trigo. Por eso, hermanos, no es verdad que la iglesia se va antes de la tribulación. Porque primero el Señor va a recoger la cizaña antes que el trigo. No va a recoger el trigo primero. El Señor va primero a recoger la cizaña. Y habrá un momento en la vida de la iglesia en el que el Señor dice, hasta aquí ya se cumplió el tiempo, y comenzará a cortar la cizaña de entre la iglesia. Empezará a cortarla. Y nosotros nos quedaremos con la mano en la cabeza, porque vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? Porque el juicio comenzará por casa. Y si el juicio comienza por casa, ¿qué no será para el impío? Hermano, la iglesia puede hacer lo que quiera en este tiempo.
La iglesia que se ha pervertido de una manera como que no le dará cuenta a Dios. La iglesia de Cristo que tiene una misión en el mundo se ha conducido como que no sabe que le ha de dar cuenta a Dios. Y se le ha olvidado para quién trabaja. Y la iglesia ha permitido muchas cosas en el reino de Dios que han dado el traste a que muchas vidas se pierdan por no corregir los males de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Tito, mira que te dejé en Creta para que corrija los males de la iglesia. Porque las malezas, hermano, hay que cortarlas. Y el Señor es que la va a cortar, pero hay que identificarlas. Y decirle, como nosotros decimos, a la cizaña, cizaña y al trigo, trigo. Porque es que se parecen tanto que tendemos a confundirlo. Y muchas veces estamos aplaudiendo a la cizaña y humillando al trigo. Aplaudiendo lo malo de la cizaña y entonces crucificando al trigo. Pero eso es normal, porque dice esta parábola que eso ha de ocurrir en la iglesia de Cristo, porque habrá cizaña y habrá trigo. Ahora, hermano, el mensaje que queremos darle en esta mañana es que nosotros tenemos que trabajar hasta que Cristo venga. Y el trabajo es limpiar, trabajar para limpiar toda maleza. Trabajar para quitar de los hermanos con cualquier cosa que veamos que le está haciendo daño y que se pueda perder. Hay hermanos que se molestan cuando son corregidos. Hay hermanos que se molestan cuando se lo dice, eso no está bien. Pero no importa, hermano. El trabajo de nosotros está en alumbrar al que está ciego. El trabajo de la iglesia es poner a la luz para que el que está ciego se quite la venda y pueda ver con claridad si quiere salvarse, si quiere vida eterna. No se trata de un club, hermano. La iglesia no es un club. La iglesia no se trata de que tú quieras estar bien y que yo quiera estar bien contigo. Y que porque yo quiero que tú me quieras, yo voy a permitirte hacer aunque te pierda. Haz lo que tú quieras. No, hermano, el amor echa fuera el temor. Y el amor hace que a quien tú amas, como dice la Biblia, tú lo corriges y tú también lo proteges. Y le dice, por ahí no es el camino, te puedes perder. Con amor, con paciencia. Y limpiando, quitando toda maleza de nuestras vidas. Porque el enemigo vino y sembró cizaña, maleza. Aunque podamos ser buena tierra, en tu tierra el enemigo sembró maleza cuando estabas dormido. Y esa maleza hay que arrancarla en el nombre de Jesús y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Porque en nosotros hay maleza que fueron sembradas por el enemigo. A veces nosotros no creemos que tenemos rencor. Y sí, hermano, hay rencor. A veces nosotros creemos que amamos y no nos estamos amando. Porque para amar ponemos condiciones. A veces estamos siendo hipócritas. Porque le decimos a la gente que lo ama y no es verdad. No es verdad, solamente apariencia. Si no amamos, no amamos, hermanos. Y si no queremos tanto a una persona, no tengo por qué decirle te amo tanto. No te amo, pero no tanto, ¿verdad? Te amo, pero hay que ir cultivando el amor. Porque lo que no podemos es ser hipócrita. Porque la hipocresía al Señor no le gusta, la rechaza. Así que esta parábola nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que aprender a que estamos conviviendo con el mal. Pero que tenemos que tener cuidado para que el mal no nos arrope a nosotros de tal manera que haga como el trigo, que haga como la cizaña. Porque la cizaña es una maleza que arropa al trigo por las raíces. A veces nuestras raíces, ¿sabe lo que son las raíces, verdad? A veces uno mismo dice, mis raíces, mi familia. En mis raíces, a veces arranca familia entera. A veces se lleva amigos completos. A veces la cizaña lo enreda por debajo y por yo querer sacar un solo tallito de trigo me llevé... Por arrancar una sola cizaña, me he llevado un paquete de trigo. Dejémosla ahí, que el Señor se encargará de sacarla en su momento. Dejemos esa cizañita ahí. Y aprendamos a mirar la cizaña. Por su fruto lo conoceremos, hermanos. Y lo dejamos ahí.
El Señor es que lo va a cortar y lo veremos, porque el Señor cortará. Hay mucha gente que hace el mal y cree que será para siempre. Hay mucha gente que practica lo malo y cree que será para siempre. Hay mucha gente haciéndonos la guerra y cree que será para siempre. Hay mucha gente haciendo daño y creen que será para siempre. No, hermano, hay un tiempo para todo. Y ese tiempo va a llegar también, en el que el pueblo de Dios tendrá refrigerio. Tendrá refrigerio, porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Así que aprendamos a convivir con la cizaña, pero con sabiduría. No nos dejemos enredar de ella por abajo de las raíces, para que en su maldad nos arrastre también con ella. Seamos sabios, convivamos con la maleza, pero no nos dejemos arropar de ella. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios y aprenderemos a convivir sin que nos dejemos enredar con la maleza que ha sembrado el enemigo. Dios bendiga, Dios guarde y seguimos trabajando para Cristo. Y cada parábola que el Señor enseña del reino es para decirle a la iglesia: ustedes van a estar metidos en medio de lobo, van a estar metidos en medio de muchas cosas difíciles, pero si yo vencí, ustedes también van a vencer. Así que adelante, iglesia, no vamos a desfallecer. Estamos batallando en este mundo, pero el Señor está con nosotros. Así que adelante, pueblo de Dios, y el Señor nos bendiga.